Pero bueno, Carranza no pudo reformar la Constitución, nunca controló el Congreso, nunca tampoco controló la Corte. Me imagino que, bueno, como todo presidente le hubiera gustado tener ese control, pero nunca lo tuvo, ¿no? Entonces fue un presidente extraordinariamente débil. Carranza, la parte, digamos, los años reformadores, los de verdaderas reformas de Carranza, son los del régimen preconstitucional, incluida la Constitución del 17. ¿No? El régimen preconstitucional es el régimen que conocemos entre 1915 y 1917. El constituyente, recuerdo nada más un poco la cronología, termina sus trabajos el 31 de enero de 1917 y la Constitución se promulga y se jura el 5 de febrero de 1917. Entonces él promulga la Constitución el 5 de febrero y después hay elecciones generales en donde él es electo presidente constitucional y toma la presidencia el 1 de mayo del 17. Entonces su régimen preconstitucional, lo que conocemos como régimen preconstitucional, es el que va, digamos, de diciembre de 1914 a mayo de 1917. Y esos son los años en donde verdaderamente se dan las reformas, ¿no? Ya como presidente él puede reformar muy poco, pero la síntesis, digamos, de lo que es el constitucionalismo y de lo que es el proyecto carrancista de Estado se ve muy bien en la Constitución del 17. Carranza llega al constituyente, tiene este gran logro, establece su régimen y bueno, logra lo que se había propuesto desde el principio, restablecer el orden, pero después tiene entre 1917 y 1920 un país básicamente en desorden, con una economía muy afectada, con varios estados que no han podido tener elecciones porque siguen controlados por gobernadores militares. El caso de Chihuahua, por supuesto, es el más destacado. Y una serie de levantamientos locales que le van a estar quitando el sueño durante estos 2 años y fracción, casi 3 años. No pasó un día de su régimen constitucional en el que no tuviera que pelear contra un levantado. Si ustedes ven el archivo Carranza, que es un archivo muy rico, ahí se da uno perfectamente cuenta, ¿no?, de que el asunto que más tiempo le quitó, que más energía le consumió, fue la pacificación del país, ¿no? Hay estos increíbles reportes semanales en su archivo de las armas existentes en todo el país, de cuántos cartuchos se está fabricando, cuántos son útiles, cuántos son inútiles, cuánto dinero se está invirtiendo en armamento, de dónde está llegando, de quién controla las armas, a qué generales van armas y a qué generales no. Es increíble el detalle con el que él controlaba esto, ¿no? En sus telegramas, diciendo a este general se le dan tantas armas, en cambio a este tantas, y bueno, esta obsesión, digamos, por la pacificación del país. Además, en esos años, él ya no cuenta con la colaboración de Álvaro Obregón. Álvaro Obregón, que era su general más exitoso, por supuesto después de la derrota de Francisco Villa, él en 1917, el 1 de mayo, en el momento que toman el poder en Carranza, él renuncia a la Secretaría de Guerra y vuelve a Sonora, ¿no?, a atender sus asuntos privados y, por qué no decirlo, hacer su campaña presidencial desde ese momento, ¿no? Entonces él no cuenta con Álvaro Obregón, que es muy importante este dato, ¿no? Entonces él tiene que luchar, digamos, contra esta situación de inestabilidad, con esta situación de una economía que apenas está empezando a restablecer, y llega a 1919 en una situación bastante precaria. En 1919, en junio de 1919, Álvaro Obregón lanza su famoso desplegado, ¿no?, diciendo que inicia su campaña presidencial. A Carranza esto obviamente le disgusta enormemente, básicamente porque Carranza quería un civil, quería un candidato civil, y bueno, Obregón empieza su campaña. Carranza no tiene mucho margen de acción, por alguna razón que los historiadores no hemos podido determinar con certeza. Sus asesores civiles más importantes no son candidatos. Luis Cabrera y Isidro Favela no son candidatos, y acaba optando por
Ignacio Bonillas, que es un civil que había jugado un papel muy importante, muy destacado en la revolución en Sonora, pero que a nivel nacional es un político pues bastante gris, bastante desconocido, aunque en el momento que es nombrado candidato, él es embajador de México en Estados Unidos, lo cual no es un puesto para nada despreciable, pero no era un candidato popular, digamos, que pudiera realmente disputar una elección a Álvaro Obregón. La campaña se empieza a dar, es una serie de fracasos del candidato oficial, de Bonillas. Obregón está haciendo una campaña muy exitosa y bueno, con una excusa bastante niña, pero que es cierta, Carranza decide iniciar un proceso militar a Obregón. Él intercepta unos telegramas entre Obregón y un general Roberto Sejudo, que en ese momento estaba levantado en armas, y entonces lo acusa de sedición, le inicia un proceso y los sonorenses deciden básicamente levantarse en armas. Es el plan de Agua Prieta, y el régimen de Carranza, que bueno, parecía que había sido tan exitoso y que había logrado tanto, básicamente cae en un mes, ¿no? Del plan de Agua Prieta, los diferentes cuerpos del ejército empiezan a rebelarse en contra del gobierno. A Carranza no le queda otra más que abandonar la Ciudad de México. Piensa ir hacia Veracruz, que estaba el gobernador de Veracruz, era Canito Aguilar, que era su yerno, que bueno, él pensaba que tenía el control del Estado, y en el camino de México a Veracruz pierden el control de la zona militar, que tiene que abandonar el ferrocarril, se va por la sierra de Puebla hacia el norte, cambiando su ruta para ir al norte del país, a Coahuila, y en la sierra de Puebla es donde bueno, se da esta emboscada, en donde muere Carranza, ¿no? Y ahí termina su régimen. Los sonorenses básicamente acaban siendo una herencia directa de él, mantienen la Constitución, mantienen las reformas y bueno, mantienen el control del ejército, ¿no? Y a lo largo de los años 20 pues vemos la consolidación, digamos, de lo que va a ser el Estado revolucionario mexicano, que va a tener su gran cambio con el partido de la Revolución Mexicana, el PRM, que después va a ser el PRI, ¿no? En 1929. Pero digamos, esa es un poco la historia, digamos, de este personaje que tiene este proyecto, que, como les digo, yo quisiera resumirlo así: es un proyecto que no nace en la Revolución, es un proyecto definitivamente porfiriano, ¿no? Él es un político porfiriano, es un político hecho en el régimen de Porfirio Díaz, y entonces el proyecto no nace ahí, que esto es muy importante. Lo que nos va a regir a partir de 1917, el Estado que tenemos hoy, no nace directamente de la Revolución, nace como un proyecto porfiriano. Ahora, este proyecto se tiene que mezclar definitivamente con el proyecto de este ejército popular, que es el que finalmente triunfa en la Revolución. Entonces, no es una cosa pura, digamos, no es ni una restauración porfirista, digamos, o porfiriana, ni tampoco es un régimen completamente revolucionario. O sea, tenemos una mezcla, ¿no?, de un proyecto que viene desde antes de la Revolución, que había nacido, digamos, con el movimiento reyista, reformas dentro del régimen, dentro de las instituciones. Fracasa esa reforma, iniciamos la Revolución, digamos, en el 1910, con un periodo de Madero, que es un periodo de salud, es un periodo muy conflictivo, es decir, realmente no sucede mucho en términos de reforma durante ese periodo, y con el pecado original de no haber desarmado el ejército federal, que termina en la muerte de Madero. Y ahí empieza, digamos, la fase más violenta, más radical de la revolución, que va a culminar con la Constitución del 17. ¿no? Pero que se va a detener o se va a interrumpir, digamos, en su política pública, como dice Adolfo Gili, y solamente se va a reiniciar con Cárdenas en los años 30. ¿no? Entonces, realmente el Estado moderno, digamos, mexicano, nace con el carrancismo, y el Estado, digamos, para llamarlo con sus dos apellidos, digamos, el Estado moderno, revolucionario mexicano, entonces termina siendo el Estado cardenista, ¿no? Que básicamente es el que subsiste hasta el año 2000.